¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, nuevamente agradecido con la invitación que me hacen ustedes, el ex Academic, un grupo de estudiantes están un poco en la investigación, un poco interesados en la investigación jurídica y evidentemente realizan este tipo de eventos, el cual yo muy gustosamente siempre trato de participar en la medida del tiempo y de las posibilidades que hay. Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy está vinculado con evidentemente uno de derecho de familia, pero que es importante porque en la práctica se suscita con muchas variantes, ¿no? Yo voy a explicar de manera muy sucinta lo que es la teoría y después vamos a ir de repente con alguna casuística y de lo que es el sentir un poco de los jueces que están un poco ventilando y abordando estos temas con bastante celeridad. Entiendo por qué además se está de por medio del interés superior del menor o del niño, como es evidente. Hablar de tenencia y régimen de visita son dos atributos de la patria potestad que están obviamente sobre la base de observar de que el menor debe tener una atención, aún incluso sobre la base de alguna vicisitud o alguna circunstancia, por ejemplo, que los padres se encuentren separados, o por alguna otra situación mediante que a través de los cuales los padres o sus representantes no pueden mostrar esa posibilidad de atención directa e inmediata, ¿no? La tenencia tiene mucho que ver con el factor de que las personas, en este caso algunos de los progenitores, si es que hablamos en ese sentido, tengan la posibilidad de tener el contacto directo y con más afluencia con el menor, sobre la base de algunos criterios que se deben seguir, que hoy día lo vamos a comentar. Y el régimen de visita tendría que ser pues un poco la consecuencia de eso, a los efectos de que se entienda de que debería haber una uniformidad de criterios respecto a la formación del menor, porque de lo que se trata es un poco atender estos factores sobre la base de tener en cuenta que el menor no debe verse perjudicado, aun cuando los propios psicólogos indican que hay secuelas, evidentemente ante una ruptura matrimonial o de alguna convivencia, que se verá hacia futuro sobre la base de la formación del menor y que desde la perspectiva jurídica, obviamente tiene que tener atención inmediata. Por eso es que la tenencia y el régimen de visitas tienen que ir de la mano y deben ser atendidas o entendidas también sobre un contexto de ayudar a que el menor no tenga ningún inconveniente para su formación respecto a la labor que deben cumplir los padres sobre la base de unas circunstancias que evidentemente tendrán que verse desde esa óptica, ¿no? La tenencia tiene aristas, ¿no? Tiene modalidades, tiene formas. Una de ellas es la tenencia monoparental, que normalmente es la, la de siempre, la adecuada o la que comúnmente se utiliza, ¿no? O la que comúnmente se tendrá que tomar en cuenta porque usualmente es así, ¿no? Uno de los progenitores es el que mantiene la tenencia y otro es el que tendrá que ver régimen de visitas. Por lo general, en la práctica, esa labor se da sobre la base de la madre, la tenencia, y sobre la base del padre, el régimen de visitas. Lo digo lo que es la usanza, ¿no? Evidentemente no necesariamente es así, también hemos visto casos donde el padre ostenta la tenencia y la madre solicita el régimen de visitas como corresponde y dependiendo también del tiempo y de las posibilidades que pudiera tener para poder brindar esa ayuda para la formación del menor, que es lo que en el fondo requiere y exige estas dos figuras tan importantes en el mundo del derecho de familia. Lo cierto es que el Código de Niños y Adolescentes la atiende, la legisla, le da la articulación correspondiente y habla pues de tenencia monoparental y tenencia biparental, donde ambos progenitores ostentan la tenencia de acuerdo pues a los días o lo que correspondieran o lo que pudiera corresponder a los efectos de poder entender el tema de fondo, que es la ayuda a que el menor se sienta atendido de esa perspectiva.
Obviamente lo ideal sería pues que el menor se encuentre atendido en un solo contexto, en una unidad donde hay el padre y la madre deponen algunos intereses particulares y deciden pues ayudar a la formación del menor de cara a su futuro. Sería lo ideal, ¿no? Pero sucede en la práctica que a veces algunos de los progenitores pues antepone sus intereses personales o pretexto de que tiene que desarrollarse de una perspectiva muy particular o individual, dejando de lado a la familia y bueno, tenemos esos casos donde el menor tiene que partirse en alguna medida, ¿no? Esto sin contar, estamos hablando en un cuadro donde no hay litigio, donde no hay desacuerdos, donde no hay trifulcas, ni luchas, ni tampoco cruces de intereses, ¿no? Lo discutible acá es que en algún momento de estas circunstancias y en la práctica se dan un cruce de intereses, litigios, entre otras cosas que lo vamos a comentar a continuación, sino que estamos viéndolo desde la perspectiva de lo más elemental y lo más básico, para poder entender una complejidad en el resto de minutos que me toca abordar estos temas, ¿no? Entonces, nótese que lo ideal sería de que el menor crezca en una unidad familiar, salvo que sea pues insostenible una convivencia entre los progenitores sobre la base pues de que se me ocurriría pensar que uno le quiere ultimar la vida del otro, y en ese sentido pues no puede, no se puede convivir, ¿no? Existen figuras de la violencia familiar que también darían cuenta de esas circunstancias, pero bueno, lo que se debe tener en cuenta es que el interés superior del menor o la formación del menor es lo principal, lo fundamental. Eh, Hemos visto en los últimos tiempos que ante la desatención al menor hemos visto cuadros de adultos, ya por efectos del tiempo, adolescentes y jóvenes, que crecen con algunas conductas desviadas sobre la base de no haber tenido pues esa unidad familiar en ese contexto. No voy a hacer un hincapié ni tampoco una apología sobre esos aspectos, pero considero pues que debería haber siempre una unidad familiar, salvo que el tema sea insostenible y que bueno, los progenitores de común acuerdo pongan cada uno anteponga sus intereses personales y bueno, puedan hacer, puedan replantear su vida sentimental y marital y bueno, y se ve de otra perspectiva. Lo cierto es que de la perspectiva jurídica existen estas figuras de la tenencia y régimen de visitas precisamente para que los padres tengan protagonismo en cuanto a la formación, aun cuando no tengan ellos la posibilidad de hacer una vida en común, tenencia y régimen de visitas. Lo curioso acá es que esto tiene que ser sobre la base de un consenso, sobre la base de un acuerdo, sobre la base de una voz unísona, si se quiere, para poder llevar a cabo el objetivo, o para conseguir el objetivo, obviamente, de que el menor sea un ciudadano de bien hacia el futuro, ¿no? Si ustedes le dan una repasada al Código del Niño y Adolescente, es lo que busca en sí, es lo que en buena cuenta se refiere a esos temas. El Código del Niño y Adolescente, más allá de legislar las actividades o las conductas de los menores, entendida entre niños y adolescentes, lo que busca es que este adolescente o este menor, entendido en esos dos aspectos, sea más adelante un ciudadano de bien y se convierta pues en una suerte de persona que va a contribuir con la sociedad sobre la base pues, de lo aprendido, sobre la base de los valores y los principios, que es fundamental hoy en día. Y lo que yo estoy observando sobre los jueces que están observando, básicamente, el tema de los principios y los valores que creo yo son fundamentales, ¿no? Más allá de que alguien podría decir que es un moralista y no pretendo ser un moralista, pero es importante que los valores y los principios tengan una orden de prelación sobre la base de cualquier otro aspecto. Y lo vamos a explicar por qué a continuación. Entonces, nótese que el régimen de visitas y el de tenencia tienen factores trascendentales, ¿no? Más allá de que ambos se apoyen en el principio del interés superior del menor, sino que es fundamental el, el hecho de que estas dos personas o los progenitores se pongan de acuerdo en cuanto a su formación y haya una uniformidad de criterio. Sucede a veces que el progenitor que tiene la tenencia es un poco más duro, un poco más inflexible en cuanto a sus actos, y tenemos el de régimen de visitas que es todo lo contrario. Entonces hay una confusión ahí.
Por eso que se dice que tiene que haber una conducta uniforme, un criterio igualitario a efectos de que se pueda ver esto dentro de un contexto donde haya un factor de atención y que haya un mérito especial sobre la base pues, de estos hechos que se dan en la práctica. Bien, entonces la tenencia, como dije, puede ser monoparental o puede ser compartida, ¿no? En la cual en la monoparental cualquiera de los progenitores podría asumir ese rol, dejando al otro progenitor el régimen de visitas, que también puede ser de dos maneras, ¿no? Con externamiento y sin externamiento, ¿no? Con externamiento implicaría pues que esto, los menores o el menor se traslade de un domicilio a otro durante un tiempo determinado, podríamos poner ahí 24 horas, 48, 72, dependiendo del acuerdo que se llegue o si es que algún juez lo determina así. Porque ustedes entenderán que a través de la sede extrajudicial, estamos hablando de conciliación, también se pueden, en alguna medida, conseguir que estos regímenes se lleven a cabo sobre la base de un acuerdo. El conciliador extrajudicial está facultado para poder exhortar las partes a que lleguen a un acuerdo y que éstas a su vez suscriban un acta que les permita pues la posibilidad legal de poder tener esa facultad y esa posibilidad de estar bajo esos regímenes. Situación fundamental, situación que debe ser analizada siempre desde la perspectiva del interés superior del niño. Si el régimen de visitas es sin externamiento, quiere decir que el progenitor o la persona que está a cargo de cumplir con ese régimen tendrá que hacerlo pues en el contexto de la supervisión del otro progenitor que tiene la tenencia. En muchos casos son visitas por horas y supervisadas por parte del otro progenitor. Obviamente que estas circunstancias podrían en alguna medida no cumplir su función porque muchas veces el menor no puede, un poco que se pudiera sentir supervisado y quizás no podría tener la posibilidad de poder expresarse abiertamente con el otro progenitor sobre algunas situaciones que están aconteciendo, ¿no? Entiendan ustedes que muchas veces uno de los progenitores y principalmente que tiene la tenencia incide, ¿no? O trata de incidir en los actos del menor y en los pensamientos del menor respecto al otro progenitor, ¿no? A esto le dicen alieno parental, ¿no? El síndrome de alieno parental, donde hay una suerte, pues, de que uno de los progenitores no refiere bien al otro, ¿no? Entonces va creando unas circunstancias un poco adversas, negativas, ¿no? Un panorama un poco complicado sobre el menor respecto al progenitor que viene una vez a la semana, o una vez a la quincena, o una vez al mes, dependiendo del tipo de régimen de visitas que se han establecido, ¿no? Entonces, lo cierto es que ahí hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta sobre la base de ciertas circunstancias que pudiéramos tener. Y lo digo un poco con cierta autoridad porque en la práctica vemos que muchas veces los padres utilizan a los menores para conseguir objetivos particulares o personales. Uno de ellos sería, por ejemplo, el factor económico. Situación que evidentemente no voy a defender, ¿no? Y todo lo contrario, lo voy a rechazar porque el menor no podría ser un trofeo o un objeto mediante el cual uno de ellos tiene la ventaja sobre el otro, pero sucede en la práctica estas circunstancias. Es por eso que cuando no se puede resolver ese tema de la perspectiva de la conciliación extrajudicial, porque ahí tiene que haber un acuerdo previo, donde solamente las partes van a suscribir a través de un acta, y esto se va en sede judicial, donde evidentemente ambos van a tener que ubicarse en un contexto de probar el por qué deberían estar uno del otro. Entonces son factores que hay que tener en cuenta. Lo cierto es que lo que estoy observando y me parece muy bien, y es más, lo he puesto por escrito a través de artículos que suelo escribir, es que el criterio que debe imperar es el de la solvencia moral sobre la base de quién solicita la tenencia, principalmente, porque es el padre que va a tener mucho más tiempo al menor versus el régimen de visitas que va a estar sobre el otro progenitor,
existiendo estas circunstancias, evidentemente con un factor de favorecer al menor. La idea de fondo es que el menor no se sienta o no sienta, digamos, la ausencia o la falencia que hubo entre los padres de hacer una vida en común. Entonces, ocurren circunstancias ahí que claramente se avisoran. Solvencia moral sobre la solvencia económica, ¿no? Obviamente esto ha traído a discusión mucho en la práctica, porque muchas personas consideran, o hay algunas personas consideran que el tema económico debería ser prevalente sobre la solvencia moral, porque el económico en alguna medida resuelve situaciones para los menores. No voy a negar que el factor económico es fundamental para poder acceder a algunos tipos de circunstancias, pero no es lo fundamental, ¿no? Yo sí creo que lo fundamental es que el menor tenga límites, que el menor tenga parámetros en sus conductas o en sus acciones. Y estoy refiriéndome pues a la solvencia moral que debe ser implementada y en algunos casos impuesta sobre la base de un adecuado comportamiento y una adecuada formación que deba tener el progenitor que está a cargo del menor, principalmente. Y por eso lo digo con algo de conocimiento, de que el menor debería estar digamos, interactuar con mayor frecuencia o debería estar a cargo del progenitor que demuestra mayores capacidades morales y principistas. Evidentemente la contrapartida tendría que, en alguna medida, cubrir esas necesidades económicas que se requieren pues, para los efectos de poder entender estos temas, ¿no? Y por eso que en la práctica hay muchas discusiones, muchas circunstancias que se ven empañadas por estos temas y obviamente eh, los padres no se ponen de acuerdo y esto termina en grandes discusiones y litigios donde el menor, en algunos casos teniendo la capacidad de observar lo que está sucediendo a su alrededor, sufre alguna secuela, evidentemente, ¿no? Ser citado en un juzgado para que brinde alguna manifestación sobre la base de pensar con quién debería irse o con quién debería opinar, porque si es adolescente se permite su opinión, ¿ya? Y si es niño, en alguna manera su opinión tendrá que ser referida, pero si es adolescente ya se permite una opinión importante, porque evidentemente el adolescente tendría que estar sobre la base de ver qué es lo más conveniente para su desarrollo personal. Por eso es que es importante que se tenga en cuenta esos factores. Ahora, en la práctica también hemos visto que hay muchos obstáculos para los magistrados el poder determinar con quién debería estar el menor o los menores, sobre la base si se encuentran ambos con buenas condiciones morales para poder asumir ese rol. Estamos hablando de que el padre y la madre tendrían pues solvencia moral probada y comprobada como para poder asumir el tema, ¿no? Es ahí donde creo yo que algunos magistrados hacen muy bien, donde pasan a un segundo plano de observar el lado sí económico, pero como segundo plano. Notes, segundo plano. Un primer plano que tiene que ver la formación espiritual y moral del menor, que es fundamental para que se convierta en un ciudadano pues, de bien, correcto, un ciudadano con perspectivas, ¿no? Con posibilidades de ser un aporte para la sociedad, ¿no? Y por eso que es importante que la solvencia moral se ponga de relieve y se ponga de manifiesto y se ponga pues de evidencia sobre ese contexto. ¿Qué sucede si ambos gozan de solvencia moral? Ahora, habría que ver a qué se denomina solvencia moral, ¿no? La solvencia moral no basta con que se diga y que en alguna medida tenga la apariencia de serlo, sino que habría que ver un poco la trayectoria de la persona en cuanto a sus actos de vida, ¿no? Si es una persona, por ejemplo, que ha sido denunciada en muchas ocasiones por violencia familiar, o por perturbación, o por alguna circunstancia, y es un ciudadano que está permanentemente involucrado en temas litigiosos, de contiendas, donde hay escándalos y algunas cosas, entonces es poco probable que
se vea de esa perspectiva, se evalúe de esa perspectiva al progenitor y se le permita tener. Tiene que haber una evaluación psicológica del progenitor que pretendería o pretende tener la tenencia a los efectos de que se observe también que va a brindar una buena visión, un buen panorama y un buen ejemplo hacia el menor. Por eso que existen las figuras de variaciones de tenencia, ¿no? Y nótese la importancia. Si tenemos a dos progenitores que tienen la misma solvencia moral probada y comprobada, entonces pasamos al análisis de la solvencia económica, que estaría sobre la base principalmente de observar cuál es el aspecto financiero y económico de la persona, del cual no solo baste para su propia subsistencia, sino que tiene la posibilidad de asumir económicamente el rol que correspondería para el menor o los menores. Obviamente, ¿no? Es ahí donde se meritúa el lado económico, quien tendría mejores perspectivas, mejor proyección financiera, que le permita que en el tiempo pueda sostener el lado económico, que es fundamental hoy por hoy, ¿no? Y sobre todo en esta época pandémica donde evidentemente hay muchas cosas que están vinculadas al lado patrimonial que han sido pues menguadas, que han sido recortadas, restringidas, limitadas, mermadas en algunos casos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Obviamente, podría darse el caso, y se ha dado, y seguro se seguirá dando, que los progenitores no solamente tengan el goce de la solvencia moral, sino también económica, pero que por alguna razón no se ponen de acuerdo y entran a un litigio, entran a solicitarlo de manera judicial, y esto hace pues que se vea un poquito más engorroso en la práctica porque se requiere de una probancia especial para poder dar una mejor y una mayor luz al magistrado para que éste pueda determinar, que éste pueda pronunciarse sobre la base de el futuro del menor o de los menores. Lo cierto es que nosotros tenemos que ser conscientes de que estas circunstancias que están vinculadas sobre los aspectos de tenencia y régimen de visitas tienen que tener, primero, un criterio de consenso, creo yo. Y si vamos a la sede judicial, incluso mantener ese tema y de poner los intereses particulares para que el menor tenga una fluidez y además tenga la posibilidad de quedarse bajo esa experiencia de que se pusieron de acuerdo los padres en cuanto a estos sistemas. Personalmente creo yo que el menor sí debe crecer dentro de un contexto de unicidad, pero sucede que a veces algunos progenitores no lo piensan igual, entran en una terquedad, en una necedad, y en algunos casos son tercos, pertinaces, obstinados, ¿no? Y no se dan cuenta que el futuro de dos menores puede estar comprometido hoy hacia adelante. El régimen de visitas y tenencias tiene que ir observando esas circunstancias. Obviamente, en la práctica vemos que algunos progenitores que logran tener la tenencia no la cumplen de una manera idónea. Y la norma dice que cuando no se cumple de manera idónea, eficaz, oportuna, seria, concreta, objetiva, existe la posibilidad de que haya una variación de tenencia, legalmente hablando. Existe la posibilidad de que haya una variación de tenencia, ¿no? Y esa variación estaría sobre la base de, obviamente, pensar que quien tiene régimen de visitas tendría la posibilidad de tener la tenencia, porque el menor se está viendo perjudicado no solamente en lo psicológico, sino también en lo físico. Hemos visto casos donde pues, el progenitor que tenía a cargo la tenencia, en la práctica se dedicaba a labores muy particulares y muy personales, desatendiéndolo al menor, y lo que es peor,
facultando a otros sujetos a que hagan la labor de tenedores o de tenencia. ¿Por qué? Porque el progenitor que tiene a cargo la tenencia simplemente es una persona que tiene pues intereses particulares, personales, y simplemente el menor es casi un estorbo para poder realizar ciertas actividades, ¿no? Situación que nosotros estamos en contra, rechazamos, pero que desde la perspectiva jurídica existe el tema de la variación. En la práctica hemos visto pues, que cuando uno de los progenitores no desatiende, comienza a realizar conductas deshonestas, deshonrosas, dándoles malos ejemplos al menor, empleando violencia física sobre el menor incluso. Entonces ahí es donde existe la posibilidad de que haya una variación. Variación de tenencia sobre la base del interés superior del menor. Sobre la base de que el menor tenga la posibilidad de ser atendido como corresponde y de que tenga que ser una persona bajo ese contexto de que se beneficie y no se perjudique con quienes tienen la tenencia. Acuérdense que el que tiene la tenencia tiene la posibilidad de tener muchos más días, muchas más horas que el que tiene el régimen de visitas. Entonces, si nosotros lo vemos de esa perspectiva, vamos a ser muy claros, obviamente, y tenemos que ser, pues, a todas luces, defensores del menor, bajo cualquier contexto, porque el menor debe ser protegido no solamente desde la óptica legal y jurídica, que es lo que estamos hablando, sino también extrajurídica, sobre la base de las buenas atenciones, los buenos cuidados y todo lo que eso implique, ¿no? Por eso es que es importante que en la práctica se entienda, ¿no? Bajo un contexto real y concreto en qué consiste la tenencia y régimen de visita. Ese es el factor fundamental. Así que tengamos presente esos temas. Solvencia moral, solvencia económica en un segundo plano y evidentemente ante la negativa, ante la imposibilidad o ante la renuencia o simplemente ante la situación inestable que pudiera estar haciendo el progenitor sobre la base de la tenencia, existe la figura de la variación. Variación que debería ser obligatoria, porque podría incluso estar en peligro hasta la vida del menor. Hemos visto casos donde el menor es violentado de manera física a punto tal que queda con secuelas no solamente físicas, sino también psicológicas. En algunos casos hemos visto menores con tentativas de suicidio y en algunos casos se han suicidado porque no podían permitir o no entendían el por qué estaban siendo castigados de manera sistemática sin ningún tipo de razón. Y que en algunos casos los padres ponían malos ejemplos sobre la base pues, de estas circunstancias. Y eso no debemos nosotros permitir. Entonces, bajo esas circunstancias nosotros tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy concisos y sobre todo no podemos desapegarnos de lo que dice la norma. Código del Niño y Adolescentes, en algunos casos el Código Civil refiere sobre estos tipos, sobre estas circunstancias y en algunos casos también tomen nota a la ley 30.364, que es la ley de violencia familiar, que es la que en algunos casos también permite, ¿no? Permite al magistrado dentro de la medida de protección dictar medidas cautelares sobre la base de tenencia y régimen de visita. Obviamente que serán temporales, pero son circunstancias en las cuales están facultadas y permitidas las autoridades para poder acceder a este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, nótese lo importante que es estar informado sobre estos temas de tenencia y régimen de visita. Solvencia moral sobre la solvencia económica y las variaciones respectivas en caso pues haya alguna desatención por parte del progenitor que tiene la tenencia y en algunos casos algunos factores que están vinculados con el régimen de visita, ¿no? Ahora, otro factor que es importante indicar y precisar
manifestarlo, pues justamente a través de estas oportunidades que tenemos, o estos medios virtuales, es el hecho de que también el menor entra en una confusión sobre la base de pensar de que el progenitor que le da más licencias, que le otorga más permisos, donde hay menos límites y menos planteamientos para una adecuada conducta que corresponde hacia el futuro, podría hasta pensarse que es el más idóneo, ¿no? Situación que nosotros no compartimos porque eso sería una falsa luz para las personas que están involucradas en esos temas, ¿no? Una falsa luz en el contexto puede que pensar de que el padre que es mucho más abierto, mucho más campechano, mucho más accesible o asequible, en ese sentido sería el más idóneo, ¿no? Ya hemos visto casos, y eso lo hemos conversado con muchísimos psicólogos, donde han quedado, digamos, o el criterio desde el punto de vista del lado psicológico es que el menor debería tener siempre límites y debería tener siempre parámetros para poder accionar dentro de un contexto familiar. Entonces, si al menor se le otorga muchas libertades, sin parámetros, sin circunstancias que lo pudieran a ellos poner en un contexto de límites, entonces la circunstancia se agravaría hacia el futuro, porque estaríamos formando a un adulto que no tendría límites y que estaría acostumbrado a tener lo que simplemente desea y a cualquier costa lo puede conseguir. Situación que, insisto, estamos en desacuerdo. Situación que, insisto, estamos eh, evidentemente sobre la base de no aceptarlo, pero que confunde al menor en la práctica. Entonces, el progenitor que en esos momentos pone parámetros, pone límites, establece reglas, establece condiciones que creo yo que deberían estar siempre, evidentemente con cierto grado de elasticidad también, porque no se trata de una rigidez permanente y siempre ahí esté presente, sino que tendría que haber un matiz sobre la base de una elasticidad, sobre la base de una comprensión y sobre la base de una adecuada observación panorámica de lo que implica pues el menor. Me refiero a sus acciones, ¿no? Y por qué no ver también el lado genético que pudiera tener el menor, porque sucede en la práctica y sobre todo en los adolescentes que hay mucha rebeldía. Y la rebeldía está sobre la base, pues, de que haya alguna situación que los menores crean que es así. Y en algunos casos, algunos padres son muy condescendientes y eso agravaría la situación hacia el futuro. Entonces, por eso que creo yo que los magistrados hacen bien al tener que observar, al tener que pronunciarse inicialmente o principalmente sobre el factor de la solvencia moral, con los criterios que debería, según tener una persona mínimamente, ¿no? Si es una persona que está involucrada siempre en conflictos sociales, familiares, económicos, etcétera, 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 entonces, pues evidentemente es una persona que no se encuentra dentro de una estabilidad emocional. Y eso haría peligroso de que el menor pues se encuentre en un factor de esa naturaleza y tenga que eh, observar como algo normal y natural y de lo cual él tiene que emular porque así es su formación hacia el futuro, ¿no? Entonces son circunstancias que nosotros tenemos que tener muy, muy en consideración y tenemos que ver cuáles son los factores a considerar de esta perspectiva, ¿no? El Código de Niño Adolescente es hacer posible que esta situación, desde el punto de vista legal, se vea concatenada, ¿no? Y ayude a que el adolescente o el menor se vea beneficiado hacia el futuro dentro del contexto que estamos hablando sobre la base de poder ayudar a que el menor se convierta en una persona de bien, desde toda perspectiva, no solo psicológica, sino también física y también legal. Porque hablar de tenencia y régimen de vida son figuras jurídicas, legales, debidamente establecidas en los códigos y
desde el punto de vista de la jurisprudencia también hay pronunciamientos respecto a eso, ¿no? Ahora, las últimas jurisprudencias que hemos estado analizando sobre la base de un análisis muy preliminar, nos hemos podido percatar de que algunos magistrados no están permitiendo, por ejemplo, en el caso de que hay una separación y que se hayan fijado alimentos y hay un incumplimiento de los alimentos, el menor o el progenitor que incumple con los alimentos tenga acceso al menor. Situación que nosotros no vamos yo no voy a compartir con esos pronunciamientos jurisprudenciales porque creo yo que el padre, ¿no? No puede estar impedido por un factor económico o poder tener contacto físico con su hijo, a no ser que sea tendencioso y de mala fe el hecho de que se le restrinja la parte económica que es fundamental para el desarrollo también del menor, como un segundo plano donde ponemos el plano moral por encima. Moral no moralista, que son situaciones diferentes. Moral, donde mínimamente pues tiene que estar en un esquema del menor para que pueda desempeñarse como corresponde hacia el futuro. Entonces, hay circunstancias que nosotros tenemos que tener muy claro, ¿no? La jurisprudencia, alguna jurisprudencia dice que no, quizás no es necesario que esté al día en pensiones alimenticias para poder pedir la tenencia, obviamente, pero hay un factor también que hay que ser claros. Si no está cumpliendo con sus labores mínimas de alimentación, entonces hay una posibilidad que como tenedor, ¿no? O como responsable de la tenencia quizás pueda fallar. Pero hay circunstancias que son ajenas a la voluntad, me refiero económica, del obligado, para que cumpla con los alimentos y debe ser merituado de esa perspectiva también. Por eso yo no creo que algunos pronunciamientos sean uniformes, o sean sirvan como precedentes, como por ejemplo de que si no estás al día con los pagos, no puedes tener acceso al menor. Rechazo categóricamente, a no ser que sea pues una cuestión muy aislada, muy tendenciosa, muy de mala fe, muy profesa, donde evidentemente no hay ninguna posibilidad de que estas se vean desde esa óptica. Considero yo que hay circunstancias en las cuales tenemos que tener muy en claro estos factores para que no podamos errar y cometer algunos errores, valga la redundancia, respecto a la formación del menor, ¿no? Es importante que nosotros tengamos en cuenta que en la práctica hay una serie de evaluaciones en un proceso judicial donde el magistrado tendrá que ordenar a los efectos de que estos se vean pues analizados de toda perspectiva, desde las evaluaciones psicológicas para los progenitores y para el menor, la opinión del menor, entre otras cosas, ¿no? Por eso que es importante observar que la conducta del progenitor que desea tener la tenencia tenga que ser una que, no voy a decir intachable, pero cuando menos adecuada, que corresponda a un accionar bajo criterios y razonamientos mínimos de vida. No se me ocurriría pues pensar que el progenitor está dando malos ejemplos al menor. Y es más, no solamente dándole malos ejemplos, sino enseñándoles a no conducirse sobre la base de algunos principios. Insisto, mínimos. Mínimos que le permita pues a la persona ya hacia futuro tener la posibilidad de tener esta circunstancia. Muy bien, bueno, vamos a abrir las preguntas porque entiendo de que sobre estos temas que hemos hablado hay muchísimas preguntas y quiero dar un poco más de tiempo para que ustedes puedan hacer todas las preguntas pertinentes y yo pueda absolverlas sobre la base del conocimiento teórico y práctico que tengo. Así que escuchamos a quienes tengan la posibilidad de preguntar. ¿Hay preguntas? ¿Hay algo? Hay muchísimas preguntas en torno al régimen de visitas y tenencias. Por ejemplo, en el ámbito de la violencia familiar se dictan
medidas cautelares que van sobre la base del tenencia y régimen de visitas, porque se entiende que si el agresor es el padre, digamos, la tenencia debe tener a la madre, obligatoriamente, porque corresponde. No se me hace la posibilidad, o no pienso en una eventualidad donde el padre, siendo agresor, tenga la tenencia de los menores, o del menor. Entonces, sobre ese contexto es que tenemos que tener claro que el régimen de tenencia y de visitas está en un factor claramente en línea con el interés superior del niño, que es fundamental al momento de poder evaluar esos temas. Así que, no sé, estoy ya no las preguntas, dudas, aclaraciones que pudieran tener los presentes. ¿Hay preguntas, dudas? ¿Nada? Buenas noches, yo tengo una duda. Buenas noches, ¿cómo se llama usted? Milagros Luciana. Le escucho. Ok, en el caso de que alguien pida, o sea, solicite la tenencia y tenga denuncias de violencia, pero que ya estén archivadas, ¿tiene posibilidades de ganar o no? A ver, habría que ver cuando dices archivadas, qué tipo de proceso ha seguido. Si es a través de la violencia familiar, entenderemos de que no haya habido medidas de protección. Y si han habido medidas de protección, habría que ver qué condiciones o qué clase de medidas de protección se han dictado y si ya pasaron las terapias respectivas post medidas de protección, ¿no? Donde hay una suerte de buscar que el agresor se reeduque y la víctima se recupere. Claro, pero en el caso de que estas denuncias hayan sido archivadas por falta de pruebas. Bueno, si son denuncias subjetivizadas que suceden mucho en la práctica, donde no tienen sustento ni fundamento, creo que ninguna autoridad judicial podría darle un valor probatorio a esta circunstancia. Podría dar una señal, porque acuérdate que dentro de un proceso de esta naturaleza hay evaluaciones psicológicas y podría en alguna medida tener una cierta referencia a la denuncia que se haya hecho, porque vamos a entender, y esto pues lamentablemente la ley 30364 permite que estas circunstancias se vean así, subjetivizadas, ¿no? Porque solamente la víctima o la presunta víctima va y denuncia y ubica a la persona en un contexto pues bastante embarazoso y en algunos casos desconoce el presunto agresor que ha sido denunciado. Pero bueno, es un tema que podríamos hablar de repente en otro seminario sobre la ley 30364, pero lo cierto es que tenemos que tener en cuenta nosotros que sí, en la circunstancia que tú manifiestas, creo yo que sí podría calificar para una tenencia, siempre y cuando este sujeto o esta persona cumpla con las exigencias mínimas para poder tener al menor. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí creo que estaban escribiendo, me parece. Es importante, en este tipo de figuras jurídicas hay muchísimas preguntas en la práctica porque se suscita con bastante frecuencia tenencias y régimen de visitas. Es muy frecuente, porque esto es un corolario pues de una ruptura, de un corolario de una situación donde se rompen los lazos familiares, lazos matrimoniales o de convivencia. A ver, ¿alguna pregunta, duda, aclaración? Doctor, en el chat de Zoom habían dejado una pregunta. A ver, ¿lo pueden leer, por favor? A ver, es bastante extensa, así no voy a leer. A ver. Un momento. Dice, buenas noches con todos. Bueno, la pregunta inicia, cuando fui practicante en el consultorio de mi universidad, tuve un caso sobre un menor, donde su madre la disciplinaba
violentamente. La señora tenía una nueva pareja y su abuela fue quien interpuso la demanda de tenencia, pero a pesar de las pruebas que presentó sobre los golpes, no le otorgaron. A pesar que si estaba demostrado el contexto del peligro, entonces, ¿qué tipo de perspectiva u opinión se opta para que se llegara a concluir que la madre no presentaba un peligro para la menor? Bueno, creo que estoy entendiendo que la madre ha empleado violencia física sobre el menor, ¿sí? Sí. Ujú. Ya. Violentamente, ¿no? O Bueno, sea, de educada podríamos, con violencia. podríamos, podríamos, podríamos en alguna medida ir generando los medios probatorios. A contrario del censo que estábamos hablando con su compañera que precedió en las preguntas, o que antecedió, si existe una denuncia de violencia familiar que sí tiene una base de un pronunciamiento judicial, evidentemente es una señal fundamental para que esta persona no tenga más la tenencia del menor, ¿no? Porque está probado y comprobado que ejerce violencia física sobre el menor. Situación que puede trascender a esferas delictivas, si no se pone un coto. Mucho menos se le puede dar la tenencia a esta persona. Por eso que hablábamos sobre la solvencia moral sobre la económica. Fundamental, Muy bien, que la doctor. persona no tenga ningún inconveniente de esa naturaleza. Perfecto. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? Alexander Daniel levantó la mano y te escuchamos, Alexander. Puedes prender tu micro. A ver, Alexander, lo escuchamos. ¿Está por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Tenía un problema con el micro. Bueno, doctor, básicamente una pregunta, ¿no? No sé si sería lo bueno que ante una separación, ¿no? Ante un divorcio, sea cual sea la causal, el juez evalúe de oficio la tenencia compartida, ¿no? A fin de que los padres no generen el síndrome de alienación parental, ¿no? ¿Sería viable eso? Bueno, Y creo que hay un pleno, ¿no? Creo que hay un pleno jurisdiccional, distrital, no me acuerdo, que sí, justo tocó ese tema. Eso me parece saludable, ¿no? A fin de salvaguardar la salud mental del niño y que no crea algún tipo de rencor sobre alguno de sus padres, ¿no? sí, perfecto. Pero dentro del proceso, digamos, de divorcio, existen etapas donde se comienzan a establecer situaciones jurídicas para los menores. Alimentos, tenencias y régimen de visitas, según sea la naturaleza de los actos de cada progenitor, ¿no? Entre otras, porque el divorcio no solamente ve eso, sino también, por ejemplo, la liquidación de los gananciales en caso haya bienes, ¿no? Pero refiriendo específicamente a lo del menor, sí. Sí, comparto la idea que tienes tú sobre la base de la tenencia compartida, pero que tendría que ir sobre la base de los criterios que hemos manifestado. Si lo hacemos sobre la base de subjetividades, sería muy complejo de que el menor se encuentre en una situación favorable, ¿no?